Hola de nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos con uno de nuestros nuevos vídeos que podéis suscribiros y seguirnos en la Gestoría Terol en YouTube y Pareja Ideal. Gestoría Terol y Pareja Ideal en YouTube. Podéis suscribiros y seguir todos nuestros vídeos. También podéis pedir a YouTube, nos pedís nuestro número de... entráis en nuestro WhatsApp y nos decís, pedís la cuenta bancaria, que es solamente 60 euros, y hacemos una consulta privada en YouTube en directo con la consulta que queráis. Podéis venir también a la oficina, las consultas son solamente 60 euros y tal vez podéis contratar con nosotros durante un año más por cliente fijo. Ahí ya será desde 60 euros, depende de las gestiones que queráis hacer. Si sois empresarios autónomos, la gestión anterior para empresarios autónomos y con regalos y descuentos podéis contratar con nosotros durante un año más. Pues pedís siempre cita al 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Repito, 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Si quieres que tu negocio o empresa mejore, no olvidéis de contar con la gestión de terror al 646-021-399. De lunes a viernes en la oficina. Pedís siempre citas, de cita lo atendemos. Hoy vamos a hablar de así se decide el grado de una incapacidad permanente. Estos son los 4 factores. Así se decide el grado de una incapacidad permanente. Estos son los 4 factores. El Tribunal Médico juega un papel importante en el proceso, pero la responsabilidad última recae en la Seguridad Social. Las pensiones de incapacidad permanente son probablemente las más especiales dentro del abanico de pensiones contributivas que abona la Seguridad Social. Una de las particularidades que rodea a estas prestaciones es que en ellas juega un papel trascendental el grado de la incapacidad permanente que tiene el trabajador. El grado de una incapacidad permanente es determinante y la elección de uno u otro puede suponer la diferencia entre la compatibilización de la pensión con un trabajo. Es el caso de la parcial y la total, entre el pago de una cantidad única o el abono mensual. Lo que entendemos como una pensión, la parcial no lo contempla, e incluso entre la ayuda o no para pagar a terceras personas en casos de dependencia, como suele suceder en los casos de gran invalidez. Este grado no cae del cielo, se determina tras una serie de comprobaciones por parte de la Seguridad Social, la encargada de aprobar ese grado y la concesión de la propia pensión de incapacidad permanente a través de la dirección provincial correspondiente. Eso sí, en el proceso tiene una importancia vital el equipo de evaluación de incapacidades, el EVI, más conocido como el Tribunal Médico. Sus miembros, mediante el examen a la persona que solicita la incapacidad, son los encargados de alzar un dictamen a la Dirección Provincial de la Seguridad Social. Su parecer no es vinculante, pero en la práctica sus consideraciones se tienen muy en cuenta, por lo que es importante saber cómo se llega a esa decisión. Los criterios para decidir el grado de la incapacidad permanente. Tal y como se explica, el Tribunal Médico, como lo voy a explicar, el Tribunal Médico tiene en cuenta 4 criterios para recomendar a la Seguridad Social el grado de una incapacidad permanente, y son los siguientes. La influencia de la incapacidad en el trabajo del solicitante. Es importante saber cuáles son los efectos de la enfermedad o dolencia en el trabajador. En este sentido, no solo importa la enfermedad, ya que un tipo de dolencia puede ser muy grave en una profesión concreta y menos importante en otra. El total de enfermedades también se revisa el número de enfermedades o dolencias que tiene el trabajador. Esto se debe a que una enfermedad puede tener efectos más negativos que de costumbre si se suma a otras ya existentes. Las opciones de recuperación del trabajador. La perspectiva de que esta persona pudiera recuperarse definitivamente o al menos mejorar de la enfermedad que le ha llevado al Tribunal Médico puede suponer en un futuro su vuelta al mercado laboral, y eso se tiene en cuenta cuando el Tribunal Médico recomienda el grado, cuando al Tribunal Médico se recomiende el grado de la incapacidad permanente. Los criterios orientativos de los que pueda disponer el Tribunal. Sus miembros pueden acudir a guías informativas, estudios, te pueden mirar los estudios o antecedentes médicos para situaciones similares. ¿Quién toma la decisión sobre el grado de la incapacidad permanente? Pues tomando en consideración todas estas variables, el EVI remitirá un informe que llegará a la Dirección Provincial de la Seguridad Social que corresponda al solicitante de la incapacidad permanente. En ese informe se recomendará o no la pensión, así como el grado de la incapacidad si se decide recomendarla. Con ese informe en su poder, la Dirección Provincial de la Seguridad Social tomará la decisión definitiva. No tiene por qué ser una decisión inmediata. El organismo tiene un plazo de 135 días hábiles desde la apertura del expediente de solicitud de la pensión de incapacidad permanente para emitir una resolución. Bueno, con todo esto, pero haberos aclarado
O seguimos hablando un poquito de la pensión de incapacidad permanente. Venga, voy a hablar un poquito más. Así puedes descubrir si te han concedido una pensión de incapacidad permanente. Es útil en caso de que exista cierto nerviosismo con el proceso. Y la Seguridad Social ofrece dos servicios diferentes de consulta. Las pensiones de incapacidad permanente son quizá las más especiales dentro del abanico de prestaciones contributivas, dado que hay que acreditar no solo el derecho a la pensión, sino también el grado y asegurarse de que la concesión se ajusta a las necesidades del ciudadano. El proceso puede alargarse incluso durante meses. La Seguridad Social tiene un plazo de 135 días hábiles para conceder o denegar una incapacidad permanente, plazo a contar desde la solicitud del ciudadano. Durante ese tiempo tendrán lugar diferentes pasos obligatorios en este proceso, como por ejemplo la visita al tribunal médico, pero claro está, el solicitante no puede evitar hacer frente a periodos de espera y, por qué no, de cierta incertidumbre. Para estas situaciones, el solicitante de una pensión de capacidad permanente debe saber que la Seguridad Social pone a su disposición dos herramientas diferentes en las que se podrá comprobar cuál es el estado de tu petición y asegurarse de que el tiempo transcurrido solo forma parte del proceso y no tiene que ver con problemas en la tramitación de la prestación. La primera forma de saber en qué estado se encuentra un expediente de solicitud de pensión de incapacidad permanente es usando el servicio Mis expedientes administrativos, disponible en el enlace de la Seguridad Social de acuerdo con el organismo. Sirve para conocer la información sobre el estado de tramitación de los procedimientos que tengan abiertos, la redacción de los actos de trámite realizados con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados. Eso sí, la Seguridad Social explicita que para poder usar este servicio es necesario identificarse. Esto se podrá hacer con un certificado digital que puede conseguirse en 4 sencillos pasos, o un DNI electrónico, o la clave, que pidiendo tu clave puedes entrar a hacer cualquier gestión que tengas que hacer con la Seguridad Social. No hace falta certificado digital. Con la clave la pides, la Seguridad Social te la mandan y ya ahí entras a todos los servicios que te hagan falta y tus gestiones. Así puedes, y si es tu gestor, pues si tu gestor con la clave tuya puede entrar a todos los sitios y hacerte todas las gestiones. Así puedes, en el caso que no tengas la clave, tu gestor te lo pide. En el caso nuestro, nosotros directamente te lo pedimos y se pueden hacer todas las gestiones con la Seguridad Social. Así puede registrarse para obtener clave, PIN o clave permanente. Accediendo con cualquiera de estos métodos, el servicio le facilitará un listado con todos los trámites relacionados con la Seguridad Social y la información de cada uno de ellos. Simplemente deberá elegir el correspondiente en caso de tener varios y hacer clic para consultar esos datos y saber en qué estado se encuentra su petición de pensión de incapacidad permanente. El segundo método que se facilita en la Seguridad Social para consultar el estado de una solicitud de pensión de incapacidad permanente es el servicio ¿Cómo va mi prestación? ¿Cómo va mi prestación? Al que se puede acceder en la página de la Seguridad Social, del organismo. La Seguridad Social explica con el que se puede consultar la situación en la que se encuentra el trámite, ahí te lo explican cómo va tu situación y el trámite también cómo va de la prestación solicitada y efectuar un seguimiento. Ahí puedes seguir un seguimiento, o tu gestor puede seguir un seguimiento de tu caso, un seguimiento de las fases del proceso desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve, así como hacer un repaso de los expedientes ya resueltos. Al igual que en el anterior método, se podrá utilizar este servicio accediendo con lo que he dicho, digital, DNI electrónico o la clave PIN o clave permanente. Bueno, vamos a seguir hablando de incapacidad permanente. Estas son las enfermedades que te dan más posibilidad de cobrar una pensión de incapacidad permanente. Se refiere a experiencia acumulada a lo largo de los años y en todo caso no hay enfermedades, solo existen enfermos. Bueno, las pensiones de incapacidad permanente son las terceras pensiones contributivas más numerosas del sistema español, tras las de jubilación y las de viudedad. Las perciben más de 950.000 personas, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que han pasado por todas las fases correspondientes antes de que la Seguridad Social les concediese definitivamente el cobro de la prestación. Esos cientos de miles de personas se caracterizan por sufrir una dolencia o enfermedad que influye de forma negativa y crucial en su vida laboral o en su vida cotidiana, en las dos a la vez, o lo que es lo mismo, han podido mostrar que su estado de salud actual le imposibilita de alguna que otra manera, ya sea a la hora de hacer su anterior tarea, cualquier función en una empresa o incluso las tareas más habituales del día a día, precisando la ayuda de terceros. El motivo de la incapacidad no es lo más importante a la hora de determinar si tiene derecho o no a la pensión. La idea principal que hay que tener en cuenta es que existen enfermos y no enfermedades. De hecho, la Seguridad Social no dispone de un listado que deje claro que enfermedades dan derecho a una incapacidad permanente porque de alguna manera no existe. La razón es simple, una enfermedad no tiene por qué afectar a todas las personas por igual, ya que puede manifestarse de diferentes formas e intensidades. Además, los efectos de una enfermedad pueden ser muy distintos en función de la profesión del trabajador. Una parálisis en una pierna podría perjudicar en materia laboral mucho más
a un obrero que, por ejemplo, a un oficinista. Con todo, es posible elaborar un listado de enfermedades con las que tradicionalmente se ha concedido un mayor número de pensiones por incapacidad permanente. En este sentido, os puedo dar una fuente fidedigna al respecto. En este sentido hay que insistir en el carácter orientativo de esta lista, que en todo caso obedece a la experiencia previa, a los casos atendidos con el paso del tiempo y evidentemente a la gravedad que conllevan ciertas enfermedades o dolencias. Estas son en todo caso las enfermedades con las que tradicionalmente se tienen más opciones de conseguir una pensión de incapacidad permanente, ordenadas por departamentos médicos y de forma alfabética. Son las siguientes: alergología, dermatitis, aparato digestivo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, obesidad mórbida, pancreatitis crónica, cardiología, arteriosclerosis, cardiopatías, miocardiopatías, enfermedades cardiovasculares, aneurisma, arteriopatías, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, infartos agudos de miocardio, insuficiencia mitral, síndrome Wall-Parkinson-White, taquicardias, tetralogía de Fayot, enfermedades psíquicas, adicción a las drogas, ludopatía o alcoholismo, agorafobia, depresión, esquizofrenia, límite de personalidad o por estrés postraumático, síndrome Burnout, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo convulsivo, medicina interna, fibromialgia, lupus eritematoso sistémico, sensibilidad química, síndrome de fatiga crónica y en nefrología, insuficiencia renal crónica, trasplante de riñón. En neumología, apnea del sueño, asma profesional o ocupacional, enfermedades respiratorias provocadas por amianto, enfisemas, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sarcoidosis. En neurología, Alzheimer, Charcot-Marie-Tooth, demencia, esclerosis múltiple, ictus, miastenia gravis, migrañas, neuropatía periférica, Parkinson, síndrome Sanon-Seary de Lambert-Eaton y postpolio. Traumatismos craneoencefálicos. En oftalmología sería desprendimiento de retina, glaucoma, neuropatía óptica, pérdida de visión, uveitis. En oncología sería cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de recto. En otorrinolaringología sería hipoacausia, síndrome de Meniere. Y en reumatología, artritis reumatoide o psoriásica, enfermedad de Behncet, espondilitis anquilosante, fatiga crónica, fibromialgia. En traumatología sería enfermedad de Perthes, gonartrosis, hernia cervical, lumbalgia, patologías graves de la mano, cadera, hombro, codos o pies, síndrome cola de caballo. Bueno, seguimos hablando de la... ¿En qué casos puedes cobrar dos pensiones de incapacidad permanente a la vez? Hay que generar el derecho a ellas en dos regímenes diferentes y es obligatorio respetar los requisitos a cumplir en cada una de ellas. Cuando pensamos en una persona que tiene la condición de pensionista, solemos hacerlo en un ciudadano que cobre de forma mensual una pensión de todo el abanico de las que ofrece la Seguridad Social, como parte de su acción protectora. Pero en algunos casos es posible percibir dos prestaciones a la vez, incluso en una modalidad tan peculiar como la de la incapacidad permanente. Para que una persona reúna las condiciones para cobrar dos pensiones contributivas por incapacidad permanente deben darse varias circunstancias, pero la primera de todas y la que marca el derecho a cobrarlas es generar derechos en dos regímenes diferentes de la Seguridad Social. Será imposible percibir dos pensiones si el ciudadano solo ha trabajado por cuenta propia o ajena. Para poder hacerlo deberá acumular cotizaciones por dos regímenes y conseguir los requisitos para cada uno de ellos. Lo explica la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 163, que recoge la incompatibilidad de pensiones cuando pertenece al mismo régimen, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legal o reglamentariamente. Esa sección es la que se da cuando se reúnen requisitos para cobrar pensiones en dos regímenes de forma paralela. El caso más frecuente al tratarse de los dos regímenes con mayor número de trabajadores es el de una persona que ha trabajado por cuenta ajena y como autónomo, llegando a los requisitos que se le piden para cada caso. No obstante, el procedimiento no queda simplemente ahí, porque ¿cómo deben darse estas dos incapacidades que den lugar a dos pensiones? ¿Cómo deben darse? Por ejemplo, un trabajador que recibe una incapacidad parcial o total que le permite trabajar otro trabajo diferente, de otro régimen, acorde con su nuevo estado, si esta persona posteriormente sufre un nuevo acontecimiento que le hace tener una pensión de incapacidad permanente por diferente concepto, también se puede dar la posibilidad de que con una incapacidad el trabajador se cambie de régimen y después de iniciar dicha actividad, con el que pase del tiempo, vea
cómo se le agrava esa incapacidad y tras una revisión vea cómo se le cambia una incapacidad de un grado mayor. En cualquier caso, eso sí, será clave conocer si la incapacidad permanente procede de enfermedad profesional o accidente de trabajo o por el contrario de enfermedad común o accidente laboral. En estos dos últimos casos se exige al trabajador una cotización previa que depende del grado de la incapacidad permanente en cuestión. La cuantía de las dos pensiones de incapacidad permanente. La cuantía de cada una de las pensiones de capacidad permanente dependerá de cada caso. Si es por una incapacidad permanente parcial, el trabajador solo percibe un pago en el momento de la concesión, pero en grados superiores la cuantía la marca su base reguladora y el porcentaje de la misma a la que tienen derecho, que puede verse incrementado en determinados porcentajes si la incapacidad tiene origen en algún incumplimiento de la empresa. La Seguridad Social dispone de un apartado en su página web en el que se explica cuáles son los porcentajes de base reguladora a los que se tiene derecho en cada caso, así como las cantidades con las que se calculan esas bases reguladoras. Eso sí, sumada a las dos prestaciones, será imposible que ambas superen la cuantía máxima de las pensiones, que en 2022 es de 2.819,18 euros mensuales. Si lo superan, se descontará cierto importe de las mismas para la adecuación a este tope, recogido en el Real Decreto del 65 de 2022 del 25 de enero. Publicado en el boletín, como no, en el boletín oficial del Estado. Vamos a hablar un poquito más. Así puedes cobrar una pensión de incapacidad permanente sin solicitarla a la Seguridad Social. El organismo puede iniciar el proceso por su cuenta. En algunos casos esto no obliga al ciudadano a seguirlo si no lo desea. Tiene derecho a elegir. Si acepta el proceso, sigue los mismos pasos que en el resto de situaciones. Más de 950.000 personas cobran en España una pensión de capacidad permanente, cerca de 1 millón de personas que han llegado a esta prestación contributiva de muy diferentes maneras, incluso sin llegar a pedirla. Parece extraño que una de las opciones para pedir una de estas pensiones es sin que el trabajador tenga que pedirla. La normativa de pensiones se ajusta a cada tipo de prestación y en el caso de las pensiones contributivas de incapacidad permanente no es una excepción. Para estas prestaciones se contempla que en otras opciones sea la propia Seguridad Social la que inicie el procedimiento sin consultárselo al trabajador. El organismo explica que se puede hacerlo en aquellos casos en los que el trabajador proceda de incapacidad temporal y haya sido dado de alta médica por agotamiento del plazo o por encontrarse en una situación constitutiva de incapacidad permanente. El plazo máximo de incapacidad temporal es de 18 meses, con posibilidad de alargarlo hasta los 2 años en las situaciones de alta probabilidad de recuperación definitiva. En la práctica, lo que hace la Seguridad Social es dar un empujón al proceso que, salvo contadísimas excepciones, empezaría de forma segura, pero pasado cierto tiempo por parte del trabajador. Así, el organismo se propone acortar lo antes posible los plazos y así agilizar el proceso de solicitud de pensión de incapacidad permanente. ¿Por qué? Y eso hay que dejarlo claro. La apertura de expediente por parte de la Seguridad Social no garantiza al trabajador el cobro de una pensión de incapacidad permanente, al igual que el resto de ciudadanos. Los que sean objeto de esta situación tendrán que pasar por el resto de fases propias de una solicitud de pensión de incapacidad permanente. Las fases de la solicitud de una pensión de incapacidad permanente. El primer paso de este proceso es el envío al domicilio del ciudadano de una carta en la que se le informa de la apertura inicial de la solicitud junto con el modelo de solicitud y un oficio en el que podrá hacer las observaciones pertinentes. Corresponde al ciudadano rellenarlos y enviarlos a la Seguridad Social. De vuelta, un acto con el que se entiende que el proceso de solicitud de incapacidad permanente queda definitivamente abierto. En ese extraño caso de que el ciudadano no desee iniciar el proceso, tiene la potestad de pararlo a pesar de la iniciativa de la Seguridad Social. Para ello, solo tendrá que evitar contestar esa carta recibida con la que se parará el expediente al no encontrar el beneplácito del ciudadano. Si el ciudadano acepta y contesta la carta de la Seguridad Social, el siguiente paso será esperar a realizar la visita al tribunal médico cuando se lo convoque y siempre que el organismo no le pida información o documentación adicional antes. El tribunal médico, nombre con el que se conoce al equipo de valoración de capacidad de servir, es la fase más delicada de todo el proceso, pero siguiendo una serie de consejos para llevarse a cabo con autoridad, buena actitud y de la forma más ágil posible. La Seguridad Social informa de que el cometido principal del tribunal médico es formular el dictamen propuesta teniendo en cuenta el informe médico de síntesis elaborado por los facultativos de la Dirección Provincial de la Seguridad Social y el informe de antecedentes profesionales. La opinión del tribunal médico es muy importante, pero en ningún caso vinculante, tal y como explica la Seguridad Social. Serán los directores provinciales de la Seguridad Social, el Instituto de la Marina, los que determinen si se concede la pensión y en qué grado. El organismo lo deja claro, estos directores provinciales dictarán resolución expresa declarando el grado de incapacidad, la cuantía de la prestación económica y el plazo a partir del cual se puede instar la revisión de la capacidad para valoración o mejora. Otros casos en los que el ciudadano no pide la pensión de incapacidad permanente. La Seguridad Social no es la única entidad que puede pedir la apertura de un proceso de solicitud de incapacidad permanente de forma unilateral. La Inspección de Trabajo y las mutuas colaboradoras podrán hacerlo aportando el historial médico del trabajador. Por su parte, el Servicio Público de Salud también puede iniciar la apertura del expediente, aunque para ello necesitará la autorización expresa del trabajador. Entonces, en estos casos, también aportará el historial médico del paciente y su alta médica a la hora de iniciar el papeleo. No olvidéis de contar con la gestoría Terol al 646 021 399.
Hasta pronto.